Seguimos en nuestro panorama de estudio de cada libro de las Escrituras, teniendo un panorama y donde vamos viendo cada libro de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a tener nuestro estudio en un panorama del libro de Josué. Vamos a estar estudiando Josué. Ya acabamos con el Pentateuco y ahora vamos a continuar. Y voy a estar compartiendo con ustedes unas diapositivas y vamos a estar viendo, digamos, un tema, un panorama de este libro. Y lo primero que podemos enfatizar acerca de Josué es su nombre, ¿sí? El nombre en hebreo se podría decir Yehoshua, o esa sería como tal vez una manera de decirlo, Yehoshua, y en griego es el término que se dice Jesús, ¿sí? Y yo creo que ustedes alcanzan a hacer la conexión sin conocer mucho de griego y hebreo, pero digamos hay una relación entre el nombre Josué y el nombre Jesús, que en griego pues digamos sería el equivalente. Entonces en el hebreo se entiende más pues en la traducción a español como Josué, pero viene de Yeshua, y en griego pues tenemos el Jesús, pero son términos o nombres que vienen de esa misma raíz. Eso por eso en algunas traducciones tal vez pueden encontrar donde se traduzca Josué en algunos casos y tal vez a veces lo pueden traducir como Jesús en el Antiguo Testamento. Si en alguna traducción les llega a aparecer, pues ya conocen. Algo acerca de la fecha de este libro. Lo primero que tenemos es la fecha de los acontecimientos. Digamos que son fechas similares, pero pues podemos enfatizar la fecha de los acontecimientos, es decir, cuándo sucedió el libro, cuándo sucedieron los hechos, y también tenemos una fecha del manuscrito. Por supuesto, el manuscrito pues va a ir más adelante de la fecha de los hechos, porque estamos hablando de que en los últimos años de la vida de Josué fue que escribió. Entonces, la fecha de los acontecimientos pues incluye desde la muerte de Moisés hasta la muerte de los ancianos que estuvieron asociados con el ministerio de Josué. Es decir, cuando estamos pensando en el libro de Josué, estamos pensando en que cubre una etapa que va desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué y de esos líderes que le acompañaron, que eran los ancianos que le acompañaron. En fechas sería desde 1405 antes de Cristo hasta el 1375 antes de Cristo. Más o menos, pues lo que podemos calcular unos 30 años de ministerio de Josué que están reflejados en este libro. Ahora, la fecha del manuscrito, 1385 o 1375, más o menos unas fechas ahí que pues no son exactas, pero podemos tener más o menos un referente de cuándo pudo escribirse este libro. Yo les pido que pues estén con sus Biblias atentas ahí y que puedan buscar Josué capítulo 24, versículo 26, porque ahora vamos a hablar de la autoría. ¿Quién es el autor de Josué? ¿Quién fue el que escribió? Pues tenemos la convicción de que es el mismo Josué el que es el autor de este libro, y podemos ver algo de esa referencia en Josué capítulo 24, versículo 26, y dice así, dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Bueno, está aquí relatando ese pacto que estaba llamando Josué al pueblo, diciéndole, ustedes están llamados a adorar al Dios verdadero, a abandonar a los dioses falsos y seguir al Dios verdadero. Recuerdan pues esa frase memorable cuando él les dice, bueno, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero miren ustedes a quién van a servir. Y pues ahí muestra que al final del libro de Josué, pues todavía había unos rezagos de idolatría que el pueblo estaba permitiendo. Pero luego de esa declaración, que es la última declaración que Josué le está dando al pueblo, pues dice que él narra que puso pues, lo que había sucedido en el libro de la ley, dando una referencia a que Josué pues había escrito estas palabras. Por supuesto, aquí está hablando en tercera persona, pero él lo escribió.
Hay algo que tenemos que enfatizar, y es que si ustedes están ahí atentos, miren Josué 24, y para que sepan, pues esto no es un sermón, sino que es un estudio bíblico, entonces vamos a ir revisándolo y estudiándolo juntos. Pero si ustedes notan Josué 24, del 29 al 33, pues lo más probable es que esa sección no la haya escrito Josué. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29, y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en la tierra de su heredad. Entonces, ¿por qué creemos que del versículo 29 al versículo 33 no lo escribió Josué? Pues porque está hablando de su muerte. Entonces es posible que un hombre de Dios más adelante, de pronto Samuel, haya escrito esa parte para complementar el libro, pero no porque hay unos versículos que complementan con la parte de la muerte de Josué, vamos a negar la autoría de Josué. Él es el autor principal de todo el libro y esa sección pequeña del final pues la escribió alguien complementando para cerrar el ciclo y pues terminar la historia de Josué, ¿sí? Pensemos en algo del contexto histórico, pues en dónde se ubica el libro de Josué. Cuando Moisés concluyó con su última exhortación, si ustedes recuerdan, está exhortando al pueblo y luego sube al monte para morir. Y Moisés muere y allí mismo es sepultado por Dios, que es algo muy interesante. Eso ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio 34:6. Y luego de la muerte de Moisés, pues entonces es donde viene una transición a un nuevo liderazgo, que es el liderazgo de Josué. Entonces, si nos ponemos en contexto, recordemos que Dios había sacado con una mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto y lo había llevado en un trasegar debido a su desobediencia por 40 años. Pero estamos en el punto donde comienza Josué, de que ahora el pueblo, la segunda generación, ahora está lista para entrar a conquistar la tierra que el Señor había prometido. Entonces tenemos ahí, en ese punto, la muerte de Moisés. Israel estuvo de duelo por su muerte durante 30 días y hay una transición de liderazgo de Moisés a Josué. Y allí comienza la conquista de la tierra que fue prometida en el pacto abrahámico, ¿sí? Josué fue uno de los 12 de los espías que fue enviado, si ustedes recuerdan, uno de los 12 espías que dio un buen reporte. ¿Recuerdan cómo se llamaba el otro espía? Bueno, uno era Josué y el otro era Caleb. Ellos fueron mandados con otro grupo a reconocer la tierra y los otros llegaron completamente asustados diciendo, no, eso es una tierra muy, muy terrible, hay una gente como muy fuerte, completamente amedrentados. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Pues esta es una tierra hermosa, que tiene frutos abundantes y estamos listos para ir a conquistarla. Pues ellos dos se les permitió entonces entrar a conquistar la tierra, mientras que toda esa otra generación incrédula, llena de temores y llena de falta de fe, pues murieron. Ahora está entrando esta nueva generación. Algo más de contexto histórico. ¿Con cuánta gente contaba el ejército de Israel en aquella época? Bueno, algunos hacen unos cálculos y aproximadamente estamos hablando de 600,000 hombres para entrar a conquistar. Entonces, si ustedes miran y hacen una investigación, es posible que se den cuenta que algunos de los pueblos cananeos que iban a ser conquistados fueran poblaciones menores a las de Israel. Es decir, Israel con un ejército de 600,000 con pueblos más pequeños. Y entonces pensamos, bueno, tal vez eso es una ventaja. Israel estaba en ventaja numérica, pero quiero decirles algo. Israel estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque los pueblos cananeos que estaban ahí reunidos comúnmente eran pueblos que estaban listos para la batalla y que estaban listos para la guerra, estaban asentados en sus ciudades, tenían murallas estructuradas, tenían ejércitos que eran fuertes y eran listos para la guerra. Mientras tanto, el pueblo de Israel, ¿qué era? No era un pueblo principalmente caracterizado por ser un pueblo de guerra, ¿sí? Entonces, ustedes podrían pensar, bueno, eran muchos y por eso podían ganar fácilmente, pero pónganse en esta perspectiva. Hay un ejército más pequeño, pero listo para la guerra, con soldados entrenados, con armamento especializado, y al lado tenemos un montón de campesinos y pastores. Pues pueden ser muchos más, pero si no saben de guerra,
pues pueden ser fácilmente dominados por un ejército que sí sabe pelear. ¿Cuáles eran, digamos, algunas de las diferencias que había entre el pueblo de Israel y los pueblos que iban a conquistar? ¿Y por qué estamos hablando de esto de estrategias de guerra? Porque yo no sé si han leído Josué, pero Josué es apasionante. Es como leer una aventura de estrategias de guerra y hacen emboscadas. Y pues yo les animo a que lo lean. Yo no les voy a hacer un resumen del libro capítulo por capítulo. Si ustedes quieren saber qué pasa en Josué, tienen que leerlo. Yo les voy a dar un panorama de qué pasa allí. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre Israel y los pueblos que tenían que derrotar? Por ejemplo, las ciudades de los cananeos tenían fortalezas rodeadas con murallas poderosas. Número dos, los cananeos comúnmente tenían una estatura más prominente y grande. Es más, cuentan los historiadores que los reyes comúnmente eran los que gobernaban las ciudades y tenían poder, comúnmente escogían a los hombres más altos y más fuertes y más corpulentos, y esos hombres tenían múltiples concubinas para reproducir hombres de esa corpulencia. Y comúnmente se conoce que pues enfrentaban, los israelitas se enfrentaban con hombres que eran muy grandes, más grandes que los israelitas. Y hoy en día, si ustedes piensan en la guerra, pues nadie piensa en, bueno, pues este ejército tiene gente más alta, más baja, pues porque hoy en día es con cañones y con armas de guerra, pero en aquella época, cuando la batalla era cuerpo a cuerpo, importaba mucho el tamaño de los guerreros, y estas ciudades comúnmente tenían pues guerreros más grandes y más fuertes. Tecnología militar, pues eran pueblos que estaban caracterizados por ser guerreros, tenían caballos, carros de guerra, arcos, flechas, espadas de hierro, mientras que los israelitas pues estaban acostumbrados ¿a qué? A dar vueltas en el desierto. Eso era lo que habían entrenado durante toda esa época. Los cananeos eran soldados experimentados, mientras que los israelitas pues eran un grupo de jóvenes que no tenía mucha experiencia. Entonces, aunque el pueblo de Israel tenía 600,000 hombres para pelear, a la hora de la batalla pues no eran seguramente los más experimentados. ¿Y por qué quiero enfatizar este punto? Para que esto les pueda dar un lente mejor de lo que estaba sucediendo y de por qué el Señor estaba haciendo lo que estaba haciendo. El Señor estaba tomando un pueblo completamente débil, que no tenía la capacidad de conquistar esas tierras, pero lo estaba haciendo con un propósito, y es ¿cuál? Demostrar que los objetivos del Señor no se cumplen por el poderío humano, sino por el poder del Señor, del Rey de Reyes, del príncipe del ejército de Jehová, que ya vamos a ver en los minutos quién es, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, esto es un poco el contexto histórico que es importante para comprender qué es lo que estaba sucediendo y quiénes eran los que estaban entrando a conquistar. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces también el tema y propósito de Josué. ¿Cuál es el tema del libro de Josué? Conquistar y dividir. Conquistar y dividir. Eso es principalmente, ese era el punto, explicar lo que sucedió al conquistar la tierra prometida y dividirla, es decir, repartirla entre las tribus según el Señor había ordenado. Y el propósito, podemos leer el propósito, ustedes lo tienen ahí en sus pantallas, y esto, pues hago esta presentación porque esto les va a facilitar tomar nota y poder seguirla. Pero dice así: Jehová dio la tierra de Canaán a Israel a través de una guerra santa, de acuerdo a su promesa a Abraham. Es decir, esta conquista de la tierra es el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Abraham de que iba a salir de él una gran nación, pero que esa gran nación iba a tener un territorio que iba a poder poblar, ¿sí? Israel moraba en la tierra en la medida en que obedecía a Jehová. Y ustedes van a ver que más adelante, pues con libros siguientes, vemos ciclos de incredulidad del pueblo de Israel que van a tener un efecto en su posesión de la tierra. Entonces, parte de la promesa que hizo Jehová a Abraham es que tendría una descendencia que se multiplicaría, y esa descendencia tendría un territorio físico para establecerse. Lo que encontramos en el libro de Josué
es la transición del periodo de Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto y recibió la ley, y estuvieron dando vueltas en el desierto para luego llegar a esta segunda generación que está lista para completar la tarea, o más bien comenzar la tarea de tomar posesión de la tierra prometida. Dios ha dado una promesa, pero el pueblo tiene que ejecutar su parte. Dios les va a dar la conquista. Dios les prometió que sería así, pero que el pueblo por fe tenía que ir y ejecutar la tarea, ¿sí? Y es importante recordar lo que enfaticé hace unos minutos. El Señor les está dando una tarea para que hagan, pero miren que la gran parte, pues la va a hacer Dios mismo, ¿sí? Y yo creo que eso sigue siendo aplicable para nosotros hoy en día. El Señor nos da muchas tareas que hagamos en el ministerio, en la familia, como esposa, como esposo, pero al final de cuentas tengo que recordar que tengo que obedecer y ser fiel y por fe obedecer lo que Él me manda. Pero al final de cuentas el Señor es el que va a dar la victoria. Y si Él no bendice, pues no importa nada de lo que hagamos. Esto aplica para todo, la crianza de los hijos. Pues tengo que hacer lo que el Señor me manda por fe hacer al criar a mis hijos. Pero al final el único que puede ganar la batalla y ganar el corazón de mi hijo, pues va a ser Dios. Y miren que estoy tratando de aplicar inmediatamente lo que estamos viendo. Estamos pasando un libro que es estrategia militar y cómo conquistar un pueblo a la crianza de los hijos. Pues porque tiene principios universales que nos sirven. Tal vez ninguno de ustedes tiene que ir a derribar las murallas de una ciudad, pero tal vez necesitan luchar con pecados en su vida y obedecer los mandatos específicos que Dios da para poder cumplir con el propósito que Él les está dando. Muy bien, seguimos con el bosquejo y resumen del libro. Esto nos va a tomar un poquito de tiempo, pero es bueno que tengamos este libro dividido en 4 partes. Esto es la mejor manera, digamos, de recordar las secciones de este libro. Tenemos 24 capítulos y los podemos repartir o, digamos, dividir en 4 partes. Del capítulo 1 al 5 está la entrada en la tierra prometida. Del capítulo 1 al 5 está la entrada en la tierra prometida. Del capítulo 6 al 12 está la conquista de la tierra prometida. Del capítulo 13 al 22 está la repartición de la tierra prometida. Y del 23 al 24, la retención de la tierra prometida, que por supuesto va a tener su continuidad con los jueces. Y un poco para que tengan algo de contexto, ellos entraron a conquistar las ciudades grandes, ¿sí? Pero luego la tarea, después de Josué, era que cada tribu pues fuera y terminara de conquistar el territorio y sacar a los pueblos más pequeños. Y ya sabemos pues qué sucedió después, pues los que han leído la Biblia, pero si no vamos a tener que esperar hasta la próxima semana. Pero pensemos en un resumen del libro. El libro de Josué es un libro que relata una estrategia militar. Como les dije, es apasionante, tiene acción y suspenso en sus relatos. Realmente les animo a leerlo. Pues no puedo resumirles todo el libro, pero voy a contarles en rasgos generales qué es lo que sucede. En términos generales, lo que está pasando en el libro de Josué es que tenemos la entrada en la tierra prometida y luego la conquista, y en el libro se narran en varias secciones la estrategia militar que usaron para conquistar la tierra. Pero voy a explicarles un poco de manera general, pues yo no soy un soldado ni sé nada de estrategia militar, pero más o menos entendiendo el libro de Josué, ¿qué fue lo que hicieron? Entraron con el ejército de Israel más o menos por la mitad de la tierra prometida, ¿sí? En la parte de la mitad. ¿Y para qué hicieron eso? Conquistaron la parte del medio para poder empezar a conquistar primero la parte del sur y luego la parte del norte. ¿Pero por qué comenzaron por el medio? Porque si controlaban el medio, con eso podían evitar que si iban a atacar una ciudad grande en el sur, las ciudades del norte se aliaran y pudieran venir a apoyar. Entonces lo que hicieron primero fue dividir en 2, tomar control de la parte central y así poder venir y conquistar las ciudades del sur y evitar que los del norte apoyaran, y lo mismo sucediera cuando
atacaran a alguien en el norte, pues los del sur no vinieran a apoyar, los que quedaran de remanente. Entonces, esa es una parte, digamos, general de la estrategia militar, que obviamente cuando estén leyendo el libro de Josué, pues se van a poder encontrar, digamos, con cada una de estas luchas y conquistas, ¿sí? Luego, como nación, entraron y derribaron las ciudades grandes del sur y luego las del norte, y la última fase de la conquista era que las tribus individuales tenían que ocupar las tierras que les habían sido asignadas por Moisés y pues por la instrucción que el Señor había dado. Aunque el libro de Josué termina con la fidelidad de Jehová, el libro nos deja con una pregunta al final. ¿Y cuál es la pregunta que queda al final de Josué? Israel ha sido generalmente fiel en este libro para conquistar, aunque con algunas desobediencias, pero la pregunta final es, ¿Israel será fiel en terminar con su trabajo, aniquilando a los habitantes restantes, o se prostituirá mezclándose con los pueblos que faltaban por conquistar? Bueno, ya sabemos lo que pasó en el libro de Jueces. La respuesta no es muy alentadora, pero esa es más o menos como una idea de resumen de lo que pasa en el libro de Josué. Esta es la parte en la que vamos a pasar el resto de nuestros minutos, que son los capítulos y pasajes clave del libro. Porque más que, como les dije, hacer un resumen del libro, que eso lo pueden obtener leyéndolo, lo mejor es que vayamos a los pasajes clave, a los versículos clave y veamos, pues, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Así que en el capítulo 1, lo primero que ustedes tienen, y ustedes les animo a que estén con sus Biblias ahí, porque vamos a ir recorriendo el libro de Josué. Vayan a Josué capítulo 1. Pues allí tenemos un pasaje que es muy conocido, que tal vez muchos no sabemos de memoria, y pueden ver Josué 1 del versículo 6 en adelante, y miren lo que dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, otra vez, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es el énfasis ahí en el capítulo 1? Pues el Señor le está dando la comisión de liderazgo a Josué. Y pónganse en los zapatos de Josué. Se acaba de morir Moisés, y Moisés había sacado a Israel de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, y había abierto el mar y habían venido las plagas. Y ¿saben qué es muy lindo? Josué siempre estuvo ahí siendo un ayudante para Moisés y fue ese ayudante fiel. Pero imagínense cómo queda Josué cuando ahora él es el que tiene que dirigir al pueblo. Pues el Señor sabe que tiene que darle una exhortación, pero un ánimo fuerte a Josué. Le dice: mira, esfuérzate y sé valiente. Sigue las palabras de la ley. Sigue fielmente mis mandatos y no tienes nada que temer. Así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Así que el libro de Josué, aparte de todo lo que tenemos de los cumplimientos de la promesa que el Señor da a Israel de conquistar la tierra, el libro de Josué en general nos da muchas instrucciones acerca del liderazgo espiritual que Dios espera. Así que eso es lo primero que quisiera enfatizar por unos minutos. Principios de liderazgo espiritual que Dios espera y que es bueno que destaquemos aquí algunos puntos. No puedo darles todos los puntos porque eso sería una sola enseñanza. Principios de liderazgo desde el libro de Josué. Valdría la pena hacer una serie de sermones sobre eso, pero vamos a tocar algunos. Número 1, Josué aprendió por muchos años a ser un buen seguidor antes de ser un líder.
Eso es un principio de liderazgo espiritual clave y básico. Antes de tú poder llegar a ser un líder espiritual, primero necesitas haber sido alguien que fue enseñable, que siguió instrucción, ¿sí? Josué sirvió a Moisés fielmente y cuando llegó su momento estaba listo. Les voy a leer unos versículos, pero ustedes pueden tomar nota. En Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Josué siempre estaba ahí, mirando a Moisés, aprendiendo, acompañando, sirviendo. Éxodo 33:11, y acostumbraba a hablar con el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué estaba ahí siempre. Y ustedes pueden empezar a hagan un análisis de Éxodo y Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y van a encontrar las menciones de Josué y siempre van a estar en relación con ese apoyo y ese aprendizaje que estaba teniendo de Moisés. Deuteronomio 31:23, que ustedes lo tienen ahí cerca, porque está cerca Josué. Deuteronomio 31:23 dice, entonces él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Ahí está la comisión a Josué, y este es un hombre que primero había por muchos años sido un buen seguidor, un buen aprendiz, para luego poder llegar a ser un buen líder. Miren, ningún buen líder espiritual es un buen líder espiritual si primero no fue por varios años un buen seguidor, un buen aprendiz. Y eso es clave. Y eso es clave. Y es un paso que hay algunos que se quieren saltar, ¿sí? Que quieren llegar a un punto de liderazgo sin haber primero aprendido, ¿sí? Número 2, en cuanto a estos principios de liderazgo, Josué experimentó que el liderazgo es comisionado por hombres más maduros. ¿Qué quiere decir esto? Josué no se impuso a sí mismo sobre el pueblo, ni él de un día se levantó y dijo, ahora yo soy el que los voy a llevar a la tierra prometida. No, Moisés impuso las manos sobre Josué porque Dios le había mostrado que él sería el sucesor. Miren Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9 dice esto, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Es decir, no solamente había sido un aprendiz, sino que el Señor le había capacitado y tenía el espíritu de sabiduría. Y luego dice, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Aquí lo que está diciendo es que Josué no se impuso, sino que fue Moisés quien lo comisionó bajo la instrucción de Jehová. Y él impuso las manos sobre Josué para que fuera el sucesor en el liderazgo. Un tercer principio, el liderazgo espiritual no se fuerza, sino que es una gracia de Dios. Y esto es demasiado potente y les animo a que cuando estén leyendo el libro de Josué, presten atención a estas señales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el liderazgo espiritual no es muy diferente a los liderazgos que se pueden encontrar, por ejemplo, en una empresa, en el gobierno, que a veces es un liderazgo que se quiere imponer por la fuerza o donde simplemente a alguien lo pusieron de manera injusta. No, el liderazgo que realmente tiene impacto espiritual es un liderazgo que tiene que ser avalado por Dios mismo. Es decir, Dios tiene que haber llamado a la tarea a la cual se está delegando a alguien para que eso dé fruto, porque es un llamado de Dios y Dios tiene que bendecir ese ministerio. Aquí no estoy hablando solamente del ministerio pastoral, estoy hablando a liderar cualquier área espiritual, a liderar un grupo pequeño, a liderar una actividad del ministerio en la iglesia, a ser líder en cualquier área. Se necesita de la gracia de Dios. Miren Josué capítulo 1, versículo 9. El Señor le dijo, no te acobardes, no tengas miedo. Lo que le está diciendo ahí es usted no debes tener miedo. Así como estuve con Moisés,
así va a estar contigo. No tengas miedo. No creas que eres menor que Moisés, porque aquí lo importante no es ni Moisés ni Josué. Aquí lo importante es Jehová apoyando al hombre de Dios que va a guiar al pueblo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero miren ahora el versículo 10. ¿Cuál fue la respuesta de Josué? Miren qué interesante. Después de este ánimo que le dio Dios, miren el versículo 10, Josué 1:10. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Entonces este es un hombre que Dios lo ha comisionado, Dios le ha dicho que tiene que hacer la tarea, que no tema y que vaya con toda la autoridad, y Josué va y da las instrucciones que vienen de parte de Dios, ¿sí? Pero miren el versículo 16, y ahí es donde quiero que empiecen a notar estas señales que aparecen en el libro de Josué, que son muy interesantes. Miren el versículo 16. Después de las instrucciones que Josué dio, miren cómo contestó el pueblo. Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Otra vez ahora el pueblo es el que le está diciendo a Josué: estamos contigo, solamente sé fuerte y valiente. Pero miren, ¿cuál es el punto aquí? Lo que importa realmente para hacer un ministerio que realmente tenga impacto es tener la bendición de Dios y tener la gracia de Dios. Lo más potente que pudo tener Josué fue que Dios le diera su respaldo para que el pueblo pudiera seguirle. El liderazgo espiritual no tiene mucho que ver con el liderazgo de este mundo. Es espiritual y principalmente se necesita de Dios para poder cumplir. Ahora vayan con sus Biblias a Josué 3:7. Y solamente les voy a mencionar unos ejemplos, pero luego cuando ustedes lean el libro, detallen este elemento que les estoy diciendo, que es indispensable la bendición de Dios para hacer el ministerio. Eso es lo único realmente relevante. Si tú no estás con nosotros, pues de nada sirve hacer nada. Miren lo que dice Josué 3:7. Y el Señor le dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo el versículo 7? O sea, lo que el Señor le está diciendo a Josué es: mira, yo soy quien hago que el pueblo te siga. Si tú eres fiel, si tú eres valiente, si tú sigues las instrucciones, yo estoy contigo. Pero es una obra espiritual que el pueblo de Dios siga a Josué. Miren lo que dice el versículo 8. Además, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando llegues a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Y el versículo 9. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Entonces, ¿qué hace un hombre que está respaldado por Dios? Pues habla las palabras del Señor, no tiene nada más que decir. Es simplemente un mensajero, un administrador de lo que el Señor le está dando. Entonces, hay algunos principios de liderazgo espiritual que yo creo que son importantes destacar en este libro de Josué. Miren, Josué 1:6, pues es ese llamado a esforzarse y ser valiente. Es uno de los versículos clave para memorizar. Luego tenemos en el capítulo 2, ya salimos de la parte de liderazgo espiritual y ahora vamos a ir viendo otros capítulos. Capítulo número 2, ¿qué sucede ahí? Pues está la historia de Rahab y los espías. Estos, por supuesto, no son los primeros espías, sino que ahora son unos espías que manda Josué. Y aquí lo que tenemos es la historia de una prostituta que escondió a los dos espías y pues los protegió para que ellos pudieran dar el reporte de vuelta. A esta prostituta se le prometió que cuando se entrara a conquistar la ciudad, su vida iba a ser protegida, ¿sí? Y ¿saben por qué es interesante la historia de Rahab? Pues porque tenemos nuevamente el mismo énfasis. Lo más débil, lo más despreciado, es utilizado para los propósitos de Dios. Tenemos una prostituta que no hace parte del pueblo de Israel, que es una gentil,
que es débil y puede ser asesinada en los próximos momentos por entrar en la guerra, pero es Rahab la que Dios utiliza para que de su descendencia venga alguien llamado Boz. Y de la descendencia de Boz viene alguien que es llamado el rey David. Y de la descendencia del rey David viene el Señor Jesucristo, que es nuestro Mesías y Salvador. Así que esta mujer que está ahí providencialmente y que el Señor la tiene en su plan soberano, el Señor la toma y la rescata, y ella tiene fe y defiende y cuida a esos espías, y a través de esa muestra de fe es que el Señor la rescata y la hace parte del pueblo de Dios, y no solo de parte del pueblo de Dios, sino que la hace parte de la genealogía que va a traer al Mesías. No porque es la mujer más limpia, más pura, más piadosa, sino porque eso es lo que hace la gracia de Dios, que toma lo vil y menospreciado y lo usa para sus propósitos. Y aquí tenemos un ejemplo de eso con Rahab. Yo sé que algunos pueden tener preguntas acerca de si mentir es permitido en algunos casos, como lo hizo Rahab, y yo creo que eso daría para un espacio largo, pero la respuesta corta es que yo creo que fue pecado mentir. ¿Por qué? Porque mentir siempre es pecado. Ahora, lo que está elogiando la Biblia acerca de Rahab es su fe, pero lo que tenemos es una prostituta que tiene fe, pues ella sabe mentir, y eso es lo que hace en ese momento. Pues seguramente tuvo crecimiento y dejó de practicar sus pecados, pero en ese momento lo que hay, el énfasis no es si fue buena o mala su mentira, sino que el énfasis es que ella creyó que ese era el pueblo del Dios verdadero, y ella creyó en el Dios verdadero y por eso los protegió y los cuidó. Y eso es lo que está enfatizando la Biblia, y es lo que enfatiza la Biblia más adelante también. Entonces, pues aclarando, porque algunos van a decir, no, pues hay mentiras que son mentiras blancas, mentiras piadosas, y pues mire, recuerde lo de Rahab. Bueno, no creo que eso es lo que significa el pasaje. Pero bueno, capítulo 2. Capítulo 3, el cruce del río Jordán. ¿Recuerdan que Moisés abrió el mar y pasó el pueblo? Pues Josué no abrió el mar, pero abrió un río. O sea, más pequeñito, pero también abrió. Y es muy interesante porque encontramos varios paralelos entre Moisés y Josué. Y les voy a mostrar una tabla. Ustedes tienen ahí y pueden mirar esta tabla. Josué, el libro de Josué comúnmente tiene algunos paralelos con Moisés. ¿Sí? Por ejemplo, Moisés tenía el espíritu de Jehová, así también sucede con Josué. Fue escuchado por Dios como Moisés, fue santificado ante Israel como Moisés, lo que vimos hace unos minutos de que el Señor le dio una posición de liderazgo certificada por él. Pero miren, hay un paralelo ahí que ustedes pueden tomar nota, y para los que están demasiado angustiados tomando notas, yo después puedo mandarles la presentación si la quieren, me la pueden pedir y se las mando. Por los que quieren seguir tomando nota porque así prestan más atención, pueden seguir. Un encuentro con Jehová, que le hizo quitar sus sandalias porque estaba pisando tierra santa. Ahí están los pasajes paralelos. Un cruce milagroso de agua, como lo mencionamos, en el mar y ahora el río. Una intercesión para el pueblo, ley escrita en piedras, y Jehová escuchó su voz y el corazón de su enemigo fue endurecido. Pues son textos explícitos que aparecen ahí en la Biblia. Entonces tenemos algunos pasajes claves que estamos revisando: la comisión de Josué al liderazgo, esfuérzate y sé valiente, Rahab y los espías, el cruce del río Jordán. Y ahora vamos a ir a otro pasaje clave. Les pido que por favor me acompañen con sus Biblias a Josué 5:14. Josué 5:14. Y estoy tan feliz que me tocó Josué. Josué 5:14. Dice así, y si quieren, leamos desde el versículo 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces pónganse en la escena. Está Josué por entrar en Jericó,
y cuando ve a un soldado con una espada, entonces Josué le pregunta, bueno, ¿usted está por nosotros o es enemigo? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de este guerrero que está ahí? Él le respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Pues, ¿quién está ahí? Miren, lo que está sucediendo aquí en Josué 5:14, yo estoy convencido que es una teofanía, es una aparición de Dios encarnado. Y si pensamos, pues, preencarnado, yo creo que todo indica que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Comúnmente, en el Antiguo Testamento, cuando aparece el ángel de Jehová o cuando aparece una presentación de Dios encarnado, pues comúnmente identificamos a la segunda persona de la Trinidad y comúnmente hablamos del ángel de Jehová como una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues no tenemos la razón, pero comúnmente la persona de la Trinidad que se presenta de manera física, pues es el Señor Jesucristo. Finalmente lo hizo con la encarnación de vivir su ministerio. Entonces, creemos que el que está acá, el príncipe del ejército de Jehová, es Jesucristo mismo que está hablando con Josué. Y miren qué escena tan hermosa. Está ahí Josué por conquistar Jericó, pero pues es grande, es una ciudad grande, es una ciudad poderosa que tiene murallas fuertes, ¿sí? Y, y, y pues seguramente tiene miedo y se encuentra con este guerrero y le pregunta, ¿tú eres de nosotros o eres de los enemigos? ¿Y qué le contesta? Él le dice, no, mira, no te equivoques, yo no soy ni de tu ejército ni de los otros. Y algunos quedan confundidos, ¿cómo así que? Pues no, si es del de Josué, no. Lo que le está diciendo es, yo no estoy bajo tu ejército. O sea, yo soy de un ejército superior. Yo soy el príncipe del ejército celestial. Lo que le está diciendo es, yo soy el príncipe del ejército de los ángeles de Dios, ¿sí? Y está por entrar, y lo que está pasando en esta escena realmente es que Jesús, el Señor Jehová, le va a dar instrucciones a Josué de cómo es que van a conquistar Jericó. Yo no sé si han leído, pero el corte del capítulo 6 a veces no nos deja ver la escena completa, porque miren que termina el capítulo 5, pero en el capítulo 6 continúa. Miren lo que dice. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y aquí está el punto. ¿Quién es el que está hablando? Y el Señor dijo a Josué, aunque hubo un capítulo en la Biblia, los capítulos en la Biblia no están en el original. Ese corte, pues no es otra escena, es la misma escena. Y ahora está diciendo que ¿quién está hablando? Jehová. Ese soldado, ese guerrero es Jehová. ¿Y qué le dice? Mira que he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues Josué está por entrar, se encuentra con el Señor, con el príncipe de los ejércitos. Él le dice, mira, yo soy de un ejército superior y te digo algo, yo voy a pelear por ustedes con el ejército celestial. Y ahora pónganse en los zapatos de Josué. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es la estrategia del Señor para Josué? Le está diciendo, yo voy a pelear la batalla espiritual y yo voy a derribar las murallas y ustedes van a dar vueltas, porque eso es lo que ustedes saben hacer, dar vueltas. Y esto es muy interesante, es como alguien está muy poderoso y viene otro como a ayudar y le dicen como, bueno, usted sostenga la pared. Como que realmente eso es lo que está pasando aquí. El Señor les dice como, yo voy a derrotar esta gran ciudad y voy a derribar las murallas y voy a aplastar todo. Y ustedes van a dar 7 vueltas. Tengan fe, tenían que tener fe, eso era lo que tenían que hacer. Pero el que iba a derrotar, el que iba a romper las murallas, ¿quién era? El capitán de los ejércitos, nuestro Señor. Y una vez más aplicamos esto a nuestra vida. Esa es la vida cristiana.
Si tú obedeces por fe, tú das las vueltas aunque parezca que eso no es lo que hay que hacer, aunque parezca tonto obedecer. Pero el Señor te dice, obedece y cree que yo te voy a bendecir. Y es hermoso, porque, pues imagínense a Josué ahí, pues con qué ánimo va a poder ir a entrar ahora a la tierra prometida. Si el Señor dice, haz lo que tienes que hacer, que yo te voy a respaldar. ¿Y saben por qué me impacta tanto? Porque esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de una familia, esa es la vida de un cristiano, que el Señor te dice, mira, obedece lo que te estoy mandando a hacer, pero yo te voy a bendecir. Ve y predica el evangelio, sé fiel y yo voy a bendecir eso. Ve y cría a tus hijos fielmente y yo voy a bendecir. Y eso que le dijo a Josué, eso es lo mismo que es el mismo Dios que tenemos nosotros. Este es el mismo príncipe de los ejércitos de Jehová, es el que está a favor de su pueblo. Nosotros estamos llamados a creer, obedecer y dejar que la victoria sea para el Señor. Él es el que va a lograr hacer cualquier cosa que realmente tenga impacto. ¿Qué pasa en el capítulo 6? Pues la caída de Jericó. Tengo una foto para mostrarles que les pueda ayudar un poco a poner en perspectiva las cosas. Miren, esto era una idea de lo que los arqueólogos logran pensar de cómo era Jericó. Esto no eran unas murallitas, esto no era un murito ahí que se caía. Bueno, era una ciudad potente y fuerte para la época, obviamente, y eran unas murallas grandes. Y el Señor hizo un milagro para mostrarle su poder a Israel y mostrarle pues su respaldo a Josué, que estaba dispuesto a obedecer. Ellos dieron las vueltas que el Señor le mandó y el Señor cumplió con su propósito. Por supuesto, ya saben que eso de dar vueltas, pues no, esto no tiene nada que ver con que usted quiere un carro y va y le da vueltas al carro o al edificio, a la casa. Pues ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es lo que acabamos de ver, que Dios está por su pueblo y tenemos que obedecer. En el capítulo 7 tenemos el pecado de Acán. No podemos profundizar mucho ahí por tiempo, pero lo que tenemos es un hombre que tomó parte del botín que el Señor les había dicho que no tomaran y fue y lo ocultó. Entonces entraron a esas tierras y él ocultó plata y un manto y también oro. Y pues, ¿qué pasó? El Señor los empezó a dejar derrotar en algunas batallas y pues fue descubierto por qué, porque estaban permitiendo que algunos estuvieran sustrayendo pecado y de los ídolos, y eso también tiene aplicación a nuestra vida. No hay pecado pequeño, ¿sí? Si dejas un pecado pequeñito crecer, pues va a causar daño, y eso es lo que el Señor está queriendo mostrar ahí con la historia de Acán en el capítulo 7. Capítulo 9, tomaron de las provisiones y no consultaron a Jehová. Tomaron de las provisiones y no consultaron a Jehová. Un patrón que se encuentra. Cuando consultaban a Jehová y seguían sus instrucciones, el Señor los bendecía. Cuando no consultaban a Jehová y hacían lo que les parecía, tenían consecuencias y el respaldo de Dios no estaba con ellos. ¿Es aplicable para nosotros hoy en día? Algunos dicen, no, pues yo leo Josué, yo no tengo que ir a conquistar ninguna ciudad, a mí no me han mandado a matar ningunos cananeos. Bueno, no, pero se aplica a nosotros igual. Consultas a Jehová, oras, suplicas por seguir su voluntad y sigue su voluntad, el Señor va a bendecir esos esfuerzos. No consultas al Señor, haces tu propia voluntad, pues no esperes el respaldo de Dios. 10:13, el sol se detuvo y la luna se paró. Pues ya saben, un milagro que el Señor ejecutó ahí en ese capítulo. Capítulo 11, termina la conquista. Del capítulo 13 al 19 es la división o la repartición de la tierra. Y comúnmente cuando leemos esos capítulos, pues no es tan animado, ¿no? Porque es como, pues de aquí a aquí y le toca a este, pero por un momento pónganse en los zapatos de la audiencia original. Y ahí es donde le va a salir el pedazo que le toca a usted. Para nosotros, del 13 al 19 es como, ay, pues esto está como pesado.
pero para la audiencia original era como, a ver, yo quiero ver cuál viene mi tribu y porque iban a ser los registros que iban a quedar de que a qué tribu le correspondía qué pedazo. Así que lo que para nosotros puede ser que no tenía tanta relevancia, pues para el pueblo era justamente el cumplimiento de la promesa de Jehová a Abraham y seguramente estaban bien atentos más que nosotros cuando estamos leyendo esa parte. Capítulo 14, versículo 12. Vamos ahí, porque esto es tremendo. Aquí tenemos otra vez a nuestro buen amigo Caleb. ¿Recuerdan a Caleb, el amigo de Josué? Miren, eh, miren Josué 14 y leamos desde el versículo 6 hasta el versículo 14 y solamente hacer algunos comentarios. Yo sé que estamos unos minutos más tarde, pero también hoy comenzamos más tarde. Yo tengo un reloj aquí. Dice así, entonces estoy en Josué 14:6. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí. ¿Recuerdan? Ellos fueron los dos espías que habían dado buen reporte, que habían recibido la bendición de poder entrar en la tierra prometida. Y aquí Caleb se está presentando delante de Josué y le dice, recuerda lo que nos dijo el Señor, ¿sí? Miren el versículo 7. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Ahora aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Desde el día en el que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto. Y aquí, ahora, ¿cuántos años tiene Caleb? Dice el versículo 10 que Caleb tenía 85 años. 85 años. Y mira lo que dice. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Ahora pues dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré, como el Señor ha dicho. Y Josué lo bendijo y le dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. ¿Por qué me encanta este pasaje? Porque aquí tenemos un hombre de verdad. Este es Caleb. Tiene 85 años y no está diciendo, no, pues cada vez estoy más débil, cada vez estoy más atemorizado. No, este es un hombre que ha seguido a Dios. Y con esto quiero decirles algo. Lo común es que si usted ha sido un hombre o una mujer de Dios verdadero, pues su fe va creciendo, va en aumento, no va decreciendo. No es que está típico, no, es que ya es viejito y por eso es así cascarrabias. No, pues hay una ecuación entonces que no está funcionando bien. Caleb está llegando ahí y dice, tengo 85 años. ¿Y saben qué le dice a Josué? Mira, ¿sabes qué? Dame esa montaña donde están los más bravos, porque ahí están los más fuertes y yo estoy listo para ir a entrar y conquistar. O sea, no le está viniendo a decir, no, ya es 85, dame un pedazo que ya esté despoblado. No, dame ese pedazo que fue el que me prometieron y estoy listo para entrar en la batalla. Esa es la clase de hombres de Dios que siempre han acompañado al pueblo de Dios de verdad, hombres de verdad, hombres valientes. Y eso es lo que tenemos ahí con Caleb. Pues por supuesto que podríamos predicar ese pasaje, pero no se puede en este momento. Y capítulo 24, con eso vamos terminando nuestro panorama del día de hoy. La muerte de Josué. En Josué, capítulo 24, versículo 15. Lo vimos al principio, pero podemos verlo para ir finalizando. Josué 24, versículo 15, pues está, no, en el 15 está anunciando que
cuando él dice que a quién servirán. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pues está esta declaración que pues es memorable, que muchos tienen en sus casas, y un día que estudiemos este pasaje podré explicar mejor, pero pues una declaración memorable, es un pasaje clave de Josué. Hay una muestra de que aunque el pueblo comúnmente estaba obedeciendo, al parecer no estaban obedeciendo completamente, y por eso esta exhortación de Josué al final, ¿sí? Y esto es un recordatorio de que miren, ¿qué pasó en el libro de Jueces? Pues ellos dejaron pequeños pedazos de desobediencia y, y fueron destruidos. Y yo creo que es un buen recordatorio para todos nosotros de que a veces dejamos pequeñas cositas sin resolver, pequeños pecados, y a veces, cuando menos lo pensamos, sacan la garra en el peor momento. Y esta es una invitación a que no dejes pequeñas cosas sin resolver de pecado, sino que mates de raíz los pecados, y no solo de raíz, sino todos, aun los que te parecen pequeños e inofensivos, porque cuando sea el peor momento pueden salir y pueden jugar una mala pasada, que dañe todo, que dañe tu matrimonio, que dañe tu ministerio, que dañe tu reputación como hombre o como mujer de Dios. Así que es un buen recordatorio. Y finalmente, el capítulo 24, versículo 29, dice: y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Pues esta es la bendición que Dios le da al pueblo de Dios, cuando le da un líder que realmente está dispuesto a seguir los mandatos del Señor, y por supuesto esto es de bendición para su pueblo. Este es el panorama del libro de Josué, realmente apasionante, y ojalá el Señor nos permita algún día predicar este libro verso por verso, porque sé que sería una bendición tremenda para nosotros, pero hoy tenemos por lo menos una pequeña muestra. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque cada versículo, cada libro, Señor, es tan hermoso. Gracias, gracias, Señor. Y perdón porque a veces somos tan necios, perdemos tanto tiempo, Señor, viendo otras cosas, cuando sería mejor pasar el tiempo leyendo cada capítulo, aprendiéndonos los nombres de cada personaje clave, cada conquista, Señor. Padre, perdónanos porque somos necios y perdemos tanto tiempo. Te doy gracias por tu palabra y te pido que caiga en buen terreno. Te damos gracias, Señor, porque así como Josué un día pudo tener el respaldo del príncipe de los ejércitos, hoy nosotros que somos tu pueblo hemos creído en el príncipe del ejército de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo guerrero que defendió y ayudó a Josué en su misión, ese mismo guerrero, ese mismo rey, ese mismo salvador, es el que nosotros tenemos hoy para vivir nuestra vida, Señor, y estamos agradecidos por Jesucristo. Te adoramos, Señor Jesucristo, eres lo más grande y lo más hermoso. Gracias por ser fiel con tu pueblo, y gracias por darnos el privilegio de pertenecer a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a luchar contra nuestro pecado y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.